Buenas noches, soy Andrea Forero, estudiante de Cantera 1 para SOC. Ahora, el ejercicio del taller 2 nos solicita explicar uno de los ejercicios entre el 4 y el 10. Para el momento elegí el ejercicio número 9, donde se solicita una aplicación que permita al estudiante calcular el área de una figura geométrica y que seleccione entre estas figuras, rectángulo, triángulo y trapecio. Vamos a ver qué tal. Aquí como vemos está el ejercicio resuelto, voy a proceder a explicarlo. Entonces, en primera instancia tenemos la definición de las variables, todas las señaladas como real y la primera como entera, dado que la primera es la que se lee en el menú, en donde le preguntamos al estudiante de qué figura desea calcular el área, si del rectángulo, si del triángulo o del trapecio. Luego, en este segundo, vamos a dar las tres opciones. Si el estudiante elige el rectángulo, entonces vamos a ver que el área del rectángulo es base por altura. Aquí tenemos la variable rbas como variable de la base del rectángulo y ralt como la altura del rectángulo. Solicitamos al estudiante que nos dé los valores de la base y de la altura, los almacenamos en sus respectivas variables, hacemos el cálculo base por altura y luego, para hacer más bonito este código, vamos a decirle al usuario, el área de su rectángulo es área y en centímetros cuadrados, dado que pedimos la unidad en centímetros. Ahora, si el estudiante decide que sea un triángulo, pedimos el valor de la base, lo almacenamos en t bas, luego el valor de la altura, que se almacena en t alt, y recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces vamos a multiplicar la base por la altura y lo dividimos entre 2. Finalmente vamos a imprimir un enunciado que diga el área de su triángulo es el valor que hallamos anteriormente y en centímetros cuadrados porque aquí también pedimos el valor en centímetros. Ahora, si finalmente el estudiante decide calcular el área de un trapecio, vamos a tener que necesitamos que nos dé el valor de la base mayor, de la base menor y de la altura. Cada uno tiene su variable, igual que acá, y la altura. Recordemos que el área de un trapecio es la suma de las dos bases multiplicado por un medio de la altura. Entonces, finalmente, luego de hacer ese cálculo, vamos a imprimirle al usuario el área de su trapecio es el valor de área y centímetros cuadrados por la misma razón anterior. Todos los valores los hemos solicitado en la unidad de centímetros. Vamos a mirar qué tal funciona. Entonces, si el estudiante decide calcularle el área a un rectángulo, vamos a pedir el valor de la base, que podría ser 12, y el valor de la altura, que podría ser 4. Si hacemos este cálculo mental, el área de este rectángulo debe ser 12 por 4, o sea, 48. Como vemos, funciona muy bien. Ahora vamos a hacer el ensayo calculándole el área de un triángulo. Digamos que el valor de la base es 10 y el valor de la altura es 6. Entonces recordemos que es base por altura sobre 2. Entonces luego, base por altura sería 60, dividido 2 sería 30. Y efectivamente funciona. Y ahora, finalmente, el del trapecio. Si ingresamos una base mayor de 10, una base menor de 4 y una altura de, podría ser 6. Entonces recordemos que es la suma de las bases. Entonces sería 10 más 4, 14. Y la altura dividido 2, o sea, 3. El resultado nos debe dar 42, 14 por 3. Como vemos, el ejercicio funciona a la perfección y así finalizamos la sustentación de este taller. Hasta luego.